Bueno, ante todo les pido disculpas porque la idea era poder realizar un Google Meet en vivo y en directo, pero bueno, justo no recordaba que tenía agendada otra obligación y se me fue imposible poder compartir con ustedes esta presentación, que la idea es poder revisar un poco la bibliografía existente y poder abordar algún problema clínico de la práctica de todos los días. En el mes de octubre tuvimos 2 o 3 situaciones de salud mental que nos hicieron pensar cómo estábamos trabajando y cómo abordábamos esta problemática a través de intercambios con trabajo social y con compañeros de salud mental. Decidimos empezar a tener un trabajito donde podamos ir publicando de manera semanal los pacientes que se están trabajando en el grupo nuestro de la guardia, y a partir de esto poder estar atento a algunas situaciones que pueden estar dando vuelta, pero me pareció importante a mí que revisemos qué deberíamos o cómo podríamos organizar nuestro servicio para recibir estas problemáticas. Así que la idea de esta presentación es poder hacer una revisión clínico-bibliográfica de las urgencias en salud mental, y para esto les traigo esta propuesta. Cuando hablamos de la urgencia en salud mental, si uno va a ver lo escrito, y uno además ya hace tiempo que viene trabajando en la clínica médica, se da cuenta de que la variedad de urgencias en salud mental es muy amplia. Tenemos la crisis subjetiva, los intentos de autólisis, la depresión grave o la psicosis aguda y la crisis de consumo de sustancias. Bien, ahora, algunas experiencias en relación al abordaje de las problemáticas de salud mental, como por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, nos demuestran que el temor más grande de todos los trabajadores de la salud, sean del área de la salud mental o sean de la clínica médica o las guardias generales, es un cuadro que se denomina como agitación psicomotriz. Bien, entonces acá me pareció este punto clave y fundamental para poder ver la realidad nuestra local en General Lagos. Nosotros sabemos que la agitación psicomotriz se define como un estado de hiperactividad psíquica y motora desorganizada producto de la alteración afectiva, alteración del pensamiento y alteración del estado de la conciencia, cuya etiología es múltiple. Como podremos ver, es una definición muy compleja donde hay muchas aristas a abordar. Para simplificar su comprensión, porque si nosotros tenemos claro las definiciones y tenemos claro los conceptos, también vamos a tener claro la forma de actuar. Podríamos decir que es un síndrome de hiperactividad desorganizada que va a presentarse con síntomas motores o con síntomas psíquicos. Bien, si nosotros queremos desentrañar su fisiopatología, y claramente esta va a estar sentada en la alteración, tanto a nivel de la conciencia, tanto a nivel del pensamiento y tanto de la esfera afectiva. Recordemos que definimos pensamiento como el contenido de la conciencia. Y la conciencia, nosotros nos basamos básicamente, como médicos de guardia, en el análisis del estado de la conciencia. Es decir, si el paciente se encuentra comatoso, estuporoso, somnoliento o vigil. Bien, recordemos que esta es la escala correcta para aquellas evaluaciones de la conciencia que no están asociadas a traumatismo encefalocraniano. Solamente el Glasgow debería ser utilizado en traumatismo encefalocraniano, porque para eso esta escala fue evaluada, bien, y validada. Y en cuanto a su etiología, es de origen múltiple. Cuando decimos de origen múltiple, la verdad que a veces definir si el paciente está con o está sin excitación psicomotriz es bastante complejo. Por eso es que vamos a desplegar un poco más esto de la etiología. Cuando nosotros analizamos la agitación psicomotriz desde el punto de vista etiológico, caemos en la tentación paradigmática de separar el cuerpo y el alma, ¿tá? Como que lo orgánico va por un lado y lo psíquico va por el otro. Nosotros entendemos el ser humano como una integridad, pero también la forma en la que tenemos estructurada la producción de conocimiento desde hace muchos años en la ciencia, y sobre todo un modelo que vino a reivindicar la evidencia científica, es la construcción de modelos que simplifiquen un poco la realidad, pero que también nos permitan entender que este reduccionismo es solamente con fines de la academia y no con fines de la práctica de todos los días.
Entonces podríamos decir que la etiología se separa como trastornos de origen orgánico o trastornos de origen psíquico. Bien, ¿por qué hacemos esta diferencia? Bueno, ahora vamos a entender a medida que avancemos un poquito lo importante de esta diferencia, porque a veces la agitación psicomotriz puede presentarse con un espectro que sea más del trastorno de lo orgánico, es decir, de una patología subyacente, y que la agitación psicomotriz sea un epifenómeno, es decir, una manifestación de lo que nosotros en realidad la problemática está por debajo, o el trastorno psíquico en sí que se manifiesta de esta forma. Cuando hablamos de los trastornos psíquicos podemos decir que estos pueden ser de origen psicótico o no psicótico, haciendo la referencia más que nada al componente alucinatorio con los que se pueden presentar nuestro paciente. Podríamos definir solo para nuestro servicio y solo para una cuestión de manejo práctico que el trastorno psíquico de origen psicótico va a ser aquel paciente que tiene muy comprometida el pensamiento y la afectividad, sin tanto el estado de la conciencia, y que va a ser delirante. Ese va a ser el psicótico. El no psicótico va a ser aquel que tenga un compromiso del pensamiento y de la afectividad, pero que no esté delirante. Esa es la diferencia fundamental para poder organizar este tipo de trabajo. Bien, en cuanto al paciente que tenga agitación psicomotriz de punto de partida orgánica, va a tener en realidad lo que se conoce como síndrome confusional, o también se lo conoce como delirium. Y acá sabemos que el síndrome confusional se puede presentar de forma hiperactiva, donde el paciente está produciendo continuamente, que se encuentra excitado, que se encuentra nervioso, que se encuentra ansioso, o hipoactivo, donde el paciente no produce, se encuentra abúlico, se encuentra bradisíquico, se encuentra con una tendencia a tener poco movimiento. Bien, lo que sabemos del síndrome confusional que generalmente se produce un déficit colinérgico y un exceso dopaminérgico a nivel de las estructuras químicas cerebrales, pero que en realidad lo que nosotros tenemos que buscar son las causas subyacentes, como las causas metabólicas, por ejemplo la hipoglicemia, las causas infecciosas. Por eso es importante que tengamos en cuenta en los pacientes adultos mayores que, por ejemplo, la infección urinaria nos puede provocar agitación psicomotriz, y que en realidad este síndrome confusional es producto de estos cuadros infecciosos. Alteraciones neurológicas como el ACV y la IT. Bien, alteraciones cardíacas, los pacientes a veces están sufriendo un infarto y se presentan con un síndrome confusional, y obviamente lo que son las intoxicaciones. Bien, con este pequeño panorama que hemos tenido hasta acá, lo que nos puede quedar en claro entonces que la agitación psicomotriz es el cuadro que mayor dificultad presenta en el abordaje de la urgencia médica, y que tiene tanto una definición compleja como una etiología compleja. Bien, más adelante, ahora en una próxima grabación, veremos qué hacer, cómo abordar y qué tener en cuenta con estos tipos de pacientes.